Bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en la métrica de transparencia de la obra pública en México. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de Mariana Campos, autora precisamente de esta métrica y coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Mariana, bienvenida de regreso. Gracias, Juan. Bien, nos acompaña Edmundo Gamas, director general del Instituto Mexicano para el Desarrollo de la Infraestructura. Bienvenido, Edmundo, qué bueno que participas con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Mariana, si nos puedes platicar qué es el METROP. Así es, el METROP es una metodología que lo que hace es medir el esfuerzo del Estado federal mexicano en garantizar la transparencia de obra pública, ya sea a partir de lo que está inscrito en la normatividad. Obra pública, una carretera, un aeropuerto, un puente peatonal, una banqueta. Así es, pero obra pública que se haya contratado con la Ley de Obras Públicas. Hay que decir que la normatividad está bastante fragmentada, entonces hay obras, por ejemplo, las concesionadas, no están dentro de esta ley, por lo cual nosotros solamente atendimos proyectos que estén regulados con esta ley. A nivel federal. A nivel federal. Edmundo, si nos puedes platicar qué hace el Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura. Sí, cómo no. El instituto es una asociación civil sin ánimo de lucro y básicamente su función es fortalecer el desarrollo de la infraestructura en México. Queremos que el país tenga mejor infraestructura y más infraestructura acorde con las necesidades de su economía y del bienestar de su población. Para hacer esto, desde los inicios del instituto nos dimos cuenta que es muy importante y prerequisito para mejorar la infraestructura, mejorar el ecosistema que está alrededor de la infraestructura, tanto en su parte pública como en su parte privada, como en su parte académica. Mariana, ¿por qué es necesario el METROP? Tenemos leyes de transparencia, información sobre contratos. ¿Cuál fue la motivación en México Evalúa para crear esta métrica? Tenemos varias motivaciones, puedo mencionar tres. La primera, muy importante, es que, Juan, en México hemos tenido una situación indeseable. Es decir, hemos tenido periodos en donde ha crecido de manera importante la inversión pública para generar esta infraestructura de la que habla Edmundo, y lamentablemente, a pesar de los incrementos en el gasto, lo que reporta el INEGI en cuanto a valor de esa inversión es que a pesar del crecimiento disminuye el valor, o sea, no aporta. Es un dato un poco confuso si lee uno las estadísticas, ¿no? Porque lo que dice es, le hemos invertido más dinero, pero el valor de la infraestructura pública es negativo. Es negativo. O sea, que estamos invirtiendo un poco con las patas. Un poco sí, Juan. Yo creo que hay temas también que revisar de la clasificación de lo que Hacienda reporta como gasto. Sin duda hay temas ahí también de clasificación, pero sin duda una parte está acompañada de ineficiencia. Entonces, por más de que gastemos, no estamos contribuyendo al crecimiento económico del país, y eso a nosotros nos parece un dato devastador. Esa es una primera motivación. La otra, Juan, es que en el mundo se ha documentado que la obra pública es el sector más corrupto en muchos de los países. Entonces, esto sucede porque es un sector que requiere de conocimiento técnico para que pueda darse la rendición de cuentas. O sea, digamos que naturalmente se dificulta la rendición de cuentas porque no es fácil entender sobre los requerimientos de obra pública ni sobre los precios de la obra pública. Entonces, esto dificulta esa rendición de cuentas, ¿no? Entonces, necesitan mecanismos especializados. Edmundo, Mariana dice una cosa muy fuerte, que pues no tenemos una planeación técnica de nuestros proyectos de infraestructura. ¿De qué manera lo que invertimos nos podría dar mayor rentabilidad económica, social, en estos proyectos que cuestan tanto dinero al país? Mira, es una muy buena pregunta, y todo esto parte de que no tenemos un sistema de planeación de la obra pública. Entonces, cuando la obra pública se concibe en una circunstancia ideal, se debe de hacer una serie de análisis en los cuales se evalúa la factibilidad jurídica, técnica y económica financiera de los proyectos. Además, se debe de evaluar obviamente su impacto ambiental
y su impacto social. Entonces son 5 variables cuando menos, haciendo muy simplistas son 5, en realidad probablemente más. Como no tenemos un sistema para hacer esta evaluación, a nivel federal. A nivel federal. La nivel obra estatal, pública se brinca de los preámbulos a las contrataciones, ¿no? Se brinca toda la etapa de planeación con unos párrafos muy, vamos a decirlo así, vagos sobre las responsabilidades que tiene la autoridad para planear un proyecto. O sea, casi de la promesa de campaña al presupuesto, un brinco. Es correcto, y es notable, si tú lees la ley de asociaciones público-privadas, te das cuenta de la diferencia en lo estricto que es el gobierno con los particulares para justificar un proyecto y lo poco que se exige a sí mismo, ¿no? Entonces, eso de raíz nos no permite que estemos evaluando los proyectos antes de hacerlo, y esto se agrava porque tampoco después de construidos los evaluamos, ¿no? Entonces, no tenemos planeación, no tenemos evaluación posterior, pues lo que ha tendido a suceder es que los proyectos que se lanzan no necesariamente son los que tienen mayor impacto económico y sobre el bienestar. Sí. Me gustaría precisar algo. Los diagnósticos no se presentan ni se discuten previo a la presentación del Programa Nacional de Infraestructura, sino realmente se genera el programa y se generan algunos datos que acompañan y justifican los proyectos. Podría ser. ¿Qué pasa? No tenemos un equipo técnico encargado de hacer estos diagnósticos para el corto, mediano y largo plazo. Entonces, la planeación está completamente sujeta al ciclo político. Y esta institución que se llama Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿qué papel juega? El papel que ella sí trabajan los equipos haciendo diagnósticos ahí, pero bueno, hay que recordar que está dirigida por un secretario que nombra el presidente y que es parte de un equipo político. Y que aparte solamente van a ver la planeación a 5 años. El primer año de gobierno se trata de planear y luego los siguientes 5 años restantes. Pero en realidad la infraestructura se planea hacia más largo plazo. En los Estados Unidos se hace planeación a 60 años, ¿no? Y bueno, en algunos países similares a México tenemos planeación a 30 años. Entonces, el hecho de que México, por ley de planeación, sea acotada por sexenio, favorece que la agenda política domine muchas veces y no realmente el interés público. Entonces se recomendaría pues, que hubiera... Vamos a un corte y ahorita regresamos con la medición de la transparencia de la obra pública en México. Esto es Pesos y Contrapesos. Regresamos en un instante. Regresamos a Pesos y Contrapesos, de mediciones de la transparencia de la obra pública en México. Edmundo Gamas, planteabas un escenario un poco preocupante o bastante preocupante. No tenemos planeación de la obra pública y tenemos evaluación débil al final del ciclo. Aprovechando que estamos en el canal del Congreso, ¿qué deberían hacer nuestros anfitriones, los legisladores, la Auditoría Superior de la Federación para tratar de enmendar este ciclo disfuncional del gasto público relacionado con obra y infraestructura? Mira, Juan, necesitamos y tenemos ahora una excelente apertura con la Ley de Obras Públicas que está en consideración por el Legislativo. Necesitamos... Ya lleva un rato en consideración. Sí. Y mira, qué bueno, ojalá que el resultado final justifique el tiempo que se le invirtió y la dedicación de los legisladores. Es muy importante que esta Ley de Obras Públicas atienda todo el ciclo de vida de la obra pública. O sea, necesitamos, como decía Mariana hace unos momentos, necesitamos empezar, antes de la planeación vienen los inventarios. Hoy en día no tenemos inventarios en México, no sabemos qué tenemos.
Se está haciendo el primero en telecomunicaciones, ¿no? El IFT, y es realmente un gran paso, pero ¿Qué lo te necesitamos. imaginas de un inventario? ¿Antenas? Bueno, ellos es lo que están haciendo porque la legislación, la nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión les exige levantar un inventario. Pero espérate, ¿no tenemos un inventario de carreteras, puentes? Mira, se están haciendo algunos esfuerzos en ese sentido, pero no hay una obligación legal. Me preocupa tu gerundio. O sea, si se están haciendo, quiere decir que no se han hecho. Que no se han hecho en el pasado, es correcto. Es correcto. Yo sé que el Instituto Mexicano del Transporte está haciendo uno de carreteras, ¿no? Pero no hay una obligación legal de hacerlo, ni hay una obligación de qué es lo que debe de contener y cada cuándo se debe de actualizar. Entonces necesitamos eso, necesitamos tener una obligación de generar un inventario nacional. Necesitamos, como decía Mariana, una obligación nacional de generar diagnósticos sectoriales y regionales, ¿no? De esos dos insumos, ¿no? Que de alguna manera son la oferta y la demanda, si uno lo quiere ver como economista, viene ya la etapa de planeación. Esa planeación se tiene que estar dando antes que la ejecución. Hoy en día las tenemos prácticamente juntas, estamos planeando y ejecutando las obras dentro del ciclo sexenal. En realidad deberíamos de estar en un sexenio ejecutando obras que se planearon en el sexenio anterior. Obviamente tenemos que... ¿Así pasa en otros países? No, los países que están más avanzados tienen verdaderos bancos de proyectos, ¿no? Que son proyectos que se hacen muchas veces por un staff técnico que no es político y que tiene autonomía. Con servicio civil de carrera. Con un servicio civil de carrera, pero muchas veces incorporando personas del sector privado con experiencia también. Y estos bancos de proyectos son legítimos planes de infraestructura nacionales porque tienen todos los proyectos sus evaluaciones, no son listados como nuestro Programa Nacional de Infraestructura de alguna manera es un listado, ¿no? Y los proyectos se están evaluando poco a poco a lo largo del sexenio. Los bancos de proyectos quieren decir que esos proyectos ya están evaluados en su parte legal, técnica, económica, ambiental y social, y están listos, como shovel ready es el término en inglés, sí, para construir. Con la pala lista. Con la pala lista. Entonces, todo eso lo necesitamos ir metiendo en nuestra ley de obras públicas. Mariana, una injusticia del tiempo. Le dedicaste 2 años a construir la metodología del METROP y te voy a pedir en pocos minutos que nos cuentes sus dimensiones y sobre todo qué conclusiones de política pública podemos sacar de leer este documento de México Evalúa. Sí, correcto. Bueno, el METROP se inspira en combatir riesgos de corrupción, primero con transparencia y también con ciertas buenas prácticas que rondan a la producción de los documentos que estamos evaluando aquí en METROP. Entonces, nosotros consideramos que estos riesgos de corrupción se dan a lo largo del ciclo de vida de la obra, es decir, desde la precontratación, que incluye el diagnóstico, la planeación y la preparación de la contratación, así como durante la contratación y la postcontratación. Esa es, digamos, las etapas de la obra que vislumbramos. Esto, a su vez, se subdividió en 16 subprocesos de la obra pública y lo que encontramos es que pues los subprocesos más opacos tienen que ver con la ejecución de los contratos y con las auditorías que se hacen durante la construcción de las obras. Auditorías internas. Las auditorías internas, ¿no? La auditoría interna, de hecho, es el de los 16 subprocesos el que tiene una calificación de 0.8 de 10 puntos. Estamos hablando de la Secretaría de la Función Pública. Estamos hablando de una labor que hace la Secretaría de la Función Pública con base en la operación de sus... Perdón, ¿me puedes repetir la calificación? Es en disponibilidad de la información, que es una de las dimensiones que mide el METROP, es decir, qué obligación está obligada a ser pública y además efectivamente la encontramos pública. Es 0.8 de 10, porque caray, no llegaron ni al 1. Lo otro que hace METROP es valorar la transparencia a partir de 3 dimensiones. La primera es la disponibilidad de información. La segunda tiene que ver con las prácticas de elaboración de los documentos. Valoramos, por ejemplo, que la normatividad incluya criterios, la elaboración de criterios que sean explícitos cuando se toman decisiones,
También valoramos que existan contrapesos, como comités de especialistas que puedan hacer revisiones a los documentos que se preparan en ciertos casos. Y también estamos valorando las condiciones de accesibilidad de la información, sabiendo que siempre toma tiempo y un esfuerzo el consultar la información y analizarla, por lo cual el Estado tiene que tener un compromiso de que se cumpla con ciertas características y prácticas, como que la información de distintos años se encuentre en una misma página, que hayan buscadores ágiles. No lo vas a creer que, por ejemplo, Compranet tiene uno de los peores buscadores que hemos visto. No puedes buscar el proyecto por nombre, cosas así. Sí, es una buena plataforma, pero como del siglo XX. Pero ¿no? del siglo, Se quedó exactamente. En 1996. Exactamente. Para los buscadores que ya hay en otras plataformas que incluso opera el gobierno, como es el caso de la Auditoría Superior de la Federación o la propia Hacienda, ese buscador de Compranet está muy rezagado, ¿no? Entonces, la calidad del buscador, que haya formatos accesibles, por ejemplo, PDFs en donde puedas buscar palabras o que tengas de plano bases de datos, ese tipo de cosas calificamos en la Formatos accesibilidad. abiertos que se puedan leer por máquinas, por computadoras. Así es, porque no solo quieres a veces consultar la información, también la quieres analizar. Entonces, lo que nosotros encontramos de hallazgos generales es que el esfuerzo del Estado está puesto en mayor medida en la disponibilidad de información, en generar los documentos y subirlos a Internet. Vemos poco esfuerzo en las buenas prácticas, es decir, que no solo tengamos un diagnóstico, sino que el diagnóstico sea producido por un equipo técnico y que además pueda ser revisado por otro equipo técnico y que no vea nada más en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo. Vamos a una pausa y seguimos platicando del METROP. La medición de México evalúa sobre la transparencia de la obra pública en México. Esto es Pesos y Contrapesos. Vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos platicando sobre el trabajo de México Evalúa para medir los niveles de transparencia en la obra pública en México. Mariana Campos, estábamos platicando del METROP, si podemos retomar la conversación. Claro que sí. Comentaba yo que entonces el mayor esfuerzo del Estado en la transparencia está en generar documentos, es decir, en ponerlos disponibles al público. Ahí se obtuvo una calificación de 5.4 sobre 10. Hay un menor esfuerzo en producir esta información en los contextos institucionales adecuados, que nosotros le llamamos buenas prácticas. En esa dimensión tuvo una calificación casi de 3, de 10 puntos, y también en el tema de la accesibilidad también hay un menor esfuerzo. Ahí tuvimos también una calificación de alrededor de 3 puntos. Lo que es importante señalar de la accesibilidad es que si nosotros analizamos lo que está obligado en la regulación y lo que encontramos realmente en la práctica implementado, nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre ambos resultados, porque la norma casi no incluye nada de previsión sobre las condiciones de accesibilidad. En cambio, sí hay un muy grande esfuerzo en la implementación, a pesar de que todavía hay muchas áreas de oportunidad, pues ese esfuerzo es mayor. Entonces, podemos decir que las condiciones de accesibilidad terminan siendo pues una improvisación, que no nos garantiza que con el cambio de los equipos puedan permanecer. Entonces, aún podría haber una regresión. Podría haber regresiones, por lo cual nosotros, una de nuestras recomendaciones de política pública es que las condiciones de accesibilidad sean reguladas también, para evitar que con un cambio de equipo pudiéramos perder la accesibilidad de la información. Otra de nuestras recomendaciones de política pública es que no solo tenemos que tener obligaciones de transparencia, sino también pensar en los mecanismos de su cumplimiento, porque hemos encontrado que algunas obligaciones de transparencia no se cumplen en la práctica. Se las pasan por el arco del triunfo. Sí, ese es el caso de algo que nosotros consideramos bastante grave. Uno de los hallazgos más importantes es que no tenemos públicos, de la muestra que nosotros revisamos, solo vimos públicos el 40% de los fallos de los procedimientos de contratación revisados. El mundo, después de oír a Mariana, me entra la angustia de por dónde empezamos. O sea, el reto parece monumental. Mira,
Mariana señala una cosa muy importante. Independientemente de la plática que tuvimos hace unos minutos sobre la importancia de que la Ley de Obras Públicas cubra el ciclo de vida completo, la Ley de Obras Públicas también necesita dar las pautas para la arquitectura informática que se deriva de la misma ley. Y Mariana lo dijo muy bien, no solo se trata de dar obligaciones, sino dar los medios para que éstas se cumplan. En el IMEXI somos muy escépticos de estas obligaciones que se crean, donde se le dice a las diferentes dependencias, por favor pones esto, esto y esto en tu página de internet. Esto ha resultado ser el corretear sin acabar jamás la labor de estar correteando funcionarios. Que no debería ser labor de nadie, debería ser una obligación. Que debería ser una obligación. Nosotros en el instituto somos partidarios de crear un sistema, digamos, análogo a Compranet, pero mucho más poderoso que le hemos llamado Infranet, en donde se cree la arquitectura informática y entonces se requiera a los funcionarios que están llevando obra en sus diferentes fases, desde la planeación hasta la evaluación final y pasando por la construcción, por supuesto, y la contratación y la construcción, se les ponga ya el molde de la información que tienen que ir llenando, ¿no? Y donde en el momento en el que un funcionario no llene lo que tiene que llenar, se levante una bandera roja y tenga consecuencias, ¿no? Como un machote cibernético, un diagrama de flujo de cada una de las etapas. Exactamente, y que permita, como dice Mariana, que se hagan búsquedas al nivel de que se quiera agregar. Si alguien quiere agregar todos los proyectos que se están haciendo, o si alguien quiere ponerle la lupa o el microscopio a uno solo, debería de poder subir y bajar en cualquier nivel de agregación dentro de los proyectos. Esta herramienta debería de servir para, número uno, la gerencia de los proyectos durante su desempeño. Número dos, para que en tiempo real se puedan estar auditando, no 1 año o 2 años después. Y número tres, para que la ciudadanía, las ONGs, las universidades y los expertos puedan estar también viendo y validando la información. En temas de obra pública no cualquiera puede entender toda la información. Hay información que realmente solo especialistas pueden entender y es muy importante que tengan acceso a ella. Entonces, sin una arquitectura informática estamos con el cuento de nunca acabar, como el famoso perro que está correteando su propia cola, ¿no? Jamás logramos tener la información en el momento y en el tiempo que la necesitamos para que sea útil. ¿Qué perfil de proyectos deberían estar en esa plataforma digital? A partir de ciertos montos. Yo creo que deberíamos de empezar a lo mejor con proyectos arriba de 100 millones de pesos, pero creo que con el tiempo, ¿no? En la medida que se perfeccione y es perfectamente viable hacerlo, se debe de bajar a todos, ¿no? Obviamente entiendo que en la primera fase tal vez se tengan que empezar por los más grandes y los más relevantes, pero no hay ninguna razón por dejar a los proyectos fuera una vez que el sistema ya está operando en una fase madura. Suena un poco este proyecto de la plataforma digital como sociedad civil haciéndole la chamba al Estado mexicano. ¿Qué debería hacer el Estado para que esta plataforma digital estuviera en su cancha? ¿De quién debería ser la responsabilidad? ¿Dónde empezar a construir? Porque qué bueno que lo haga el Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, pero me parece que debería ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o Función Pública. Yo creo que sería una corresponsabilidad. Yo creo que, bueno, cada secretaría tendría que tener responsabilidad sobre su información y entregarla, pero la herramienta o la plataforma tendría que ser supervisada y coordinada por la Secretaría de la Función Pública, que es encargada del control interno en el gobierno federal, ¿no? El día de hoy, Juan, nadie está encargado de la operación de Compranet. Las áreas están encargadas de subir su información, pero nadie de coordinar ese esfuerzo. Entonces, me parece que en adición a la plataforma tiene que instaurarse una obligación de generar un reporte trimestral sobre los contratos en México, que debe entregarse al Congreso y debe ser accesible a todo público. Entonces, eso ayudaría a la Secretaría de la Función Pública a, en lugar de estar nada más correteando por sube tu información, bueno, tenemos una obligación de rendir cuentas al Congreso mexicano por el uso de recursos públicos en contratos, me tienes que entregar su información. Algo similar a lo que hace Hacienda
con el presupuesto. Entonces, eso ayudaría. Y también pensar en mecanismos innovadores. El caso de Eslovaquia es muy interesante. Ellos tuvieron una reforma en 2012 porque tenían mucha corrupción en el tema de las contrataciones públicas, y lo que hicieron es que que se dieron cuenta que a pesar de tener obligaciones de publicar contratos, no se estaban publicando. Entonces decidieron que contrato que no estuviera publicado por 30 días no entraría en vigor. Una idea genial. Una idea genial, porque entonces son los propios participantes del sistema los que están vigilando que en efecto la transparencia se lleve a cabo. Entonces... No, pues muchas gracias, Mariana Campos de México Evalúa, Edmundo Gamas del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura. Esta interesante conversación sobre la transparencia de la obra pública en nuestro país. Me quedo con esta última idea que nos comentaba Mariana de Eslovaquia, que si un contrato no se hace público, el contrato no es válido y sospecho que por lo tanto no se puede pagar. Esos son los temas que tratamos en Pesos y Contrapesos, rendición de cuentas y transparencia en México. Lo esperamos en nuestra próxima edición.